Sí. Miren, yo tenía que echar combustible hoy, pero no. ¿Lo subieron el combustible? Yo dije, no voy a echar combustible porque espero Los sindicalistas estaban que locos porque lo reduzcan subieran. el precio de los combustibles, ¿verdad? Por Pero todas las ¿cuánto- protestas que cuántos se han galones venido tú echas? dando. 16 galones. Y yo ¿Cuándo no, te y llenas? qué sé yo. Son 16 pesos si le bajan un peso. Pues tú vas a dejar de echar por Es 16 que no le pesos. bajaron nada. Gobierno con Oye, yo no tomo en cuenta eso porque eso es 2 cheles. Dice 16 pesos. Y Es que el- no le bajaron y nada. el Y barril, 38 pesos. y el Sí, ba- suponiendo que tú llenas el tanque. No, Luzón, pero tú sabes que hemos tenido unos días de protestas y de mucha gente quejándose con el Sí. tema de los altos precios de los combustibles. Sí. Se supone que cuando hay presiones tan fuertes así, el gobierno que es, ¿verdad?, flexible, que escucha a la gente, que no quiere que se detone cualquier Que huelga escucha y que fuerte. gobierna Pero para yo la no he visto gente. el- Gobierne Yo no para he la visto la gente. información del combustible. ¿Bajó o subió? Gobierno No, congela precios se queda igual, se combustibles. queda igual. Lo metió a la nevera. El Ajá. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES indicó sí, que para no, la semana que viene no habrá cambios. Lo dejó ahí. Lo No dejó habrá igual, pero lo cambios. lamentable es que el barril de petróleo bajó en los mercados internacionales. Entonces, cuando uno ve este tipo de En noticias, cabeza dura. Porque, de verdad que no se anden quejando y no llamen a reuniones. Bueno, ellos están ahí reuniendo Ellos se reúnen. con los que suelen, ¿verdad?, negociar y quedarse con la mayor parte. Los de abajo no se benefician. Pero, señor gobierno, como dice hay una canción que habla del señor gobierno. Sí, yo no había nacido. Porque estoy rodeada de mucha gente, No, los mucha audios, gente los pensante audios se que escuchan. asume esas ideas revolucionarias. sí, que el Mira, señor gobierno. hay alguien que criticaba en estos días y que yo comparto en un medio de comunicación, un periodista de larga data muy reconocido, que cómo es posible que los sindicalistas, otros le llaman empresarios del transporte, vayan al gobierno a hacer acuerdos, supuestamente en nombre de la colectividad, de nosotros, los usuarios del ese es el servicio, cuento. pero a nosotros no nos llaman, que somos los que demandamos el servicio. Pero hay que organizarse, Oscar, para eso. ¿Tú estás seguro que muchas de las conquistas que logran esos sindicalistas, como usted le llame, con su mala leche, como Gilbert, ellos logran muchas cosas porque están organizados? El usuario aquí no se organiza. Pero Antes el organizado sentido ¿cómo? real. De esa forma, organizado, con Lo violencia. que pasa, Oscar, es que el real sentido del sindicalismo ha perdido su esencia. Ya los grupos sindicales en República Dominicana y en muchos países también han mermado Se han sus luchas. desvirtuado. Han mermado sus luchas y cuando hacen algún tipo de presiones para recibir beneficios para ese grupito que va y suele presionar pidiendo, ¿verdad?, que se mejore la situación de X o Y asunto, dizque para la colectividad. Por eso es que tú me ves que yo soy antisistema. Pero fiel. a final de cuentas, eso que consiguen con el gobierno para dejar de hacer protestas, dejar de hacer huelgas, lamentablemente no es para beneficiar, por ejemplo, en el tema del transporte, no es para beneficiar a todos los choferes que andan por ahí en el tetero del sol quemándose. Ni todos los choferes, ni todos los usuarios. Ni los peatones, ni los usuarios del transporte Porque en el público negocio tampoco. del transporte, la materia prima es el que se monta todos los días El usuario en ese es vehículo. parte de todo, desde el ¿y chofer quién debe defender a ese? hasta el peatón. El gobierno. El gobierno. Pero el gobierno entonces se alía con esos empresarios del transporte que le dicen, muy fino, ¿verdad? Con esos empresarios del transporte. Mira, el Fiero hace una pregunta y ahora me llega la suerte que uno ha leído algo, Fiero. Tú dices, o sea, lo que me rebate, ese pueblo debe de organizarse para estar ahí. La Constitución del 2010 trajo una figura muy, muy chula que se llama el Consejo Económico Social, que es de donde se planifican las políticas públicas del Estado. Y ese órgano está compuesto, supuestamente, por una serie de organizaciones y entidades donde donde todo el pueblo dominicano está representado. Pero ahí, ¿quiénes están? Bueno, Agripino. Ahí están Agripino, está que sé yo que de la iglesia, y que me perdonen, porque eso no nos... Oye, agarra y fusilarlo. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre y no nos defienden. ¿Qué es lo que van a defender? Pero si tú te pones a ver detrás de esa gente, Carajo. unas universidades que son las más caras del país, que si pensaran y realmente en la financiar colectividad, con los cuartos del con los Estado. cuartos del Estado,
O sea, y la es UAS una- requiriendo 2 o 3 pesos, no se lo dan. Y a esas universidades privadas que tienen matrícula carísima, a esas sí le dan y le financian Pero los cuartos. es una vagabundería tan grande que el cardenal Nicolás López Rodríguez, Adelaida, estudió en la Católica, yo también. En la tuvo- Católica de la Bolívar yo estudié. Sí, él peleó con el tal Agripino ese. ¿Sabes por qué? Porque él decía que esa universidad tan cara, la tal madre Demasiado maestra, cara. y puso una ahí, ese cardenal, Para, verdad, desprenderse de y comenzar a dar catolicismo. becas. Ese es mi caso. Yo soy de un barrio, estudia con becas, con qué sé yo qué, y esto. Porque la iglesia católica es avergonzante, lo cara que son las universidades católicas, con cuarto del Estado. Entonces ese mismo hombre, Así es de sí es bueno. representante de qué sé yo qué, eso, y eso tiene un nombre lindo, y ahí está, qué sé yo qué estrella, uno, qué sé yo qué evangélica, que yo quisiera, a veces me indigno cuando veo que no defienden el pueblo realmente y buscan en un parque y fusilarlo. Lo que dicen que representan a los pobres, representan a los ricos, mandarlo a Representan fusilar, el bolsillo de Representan ellos los mismos. intereses de ellos, lamentablemente. porque son empresarios. Mira, se ha hablado mucho, ya ese tema de combustible, de verdad, ya no dieron el tablazo, porque congelarlo darnos el tablazo. Si lo congelan significa que debía bajar, porque aquí Claro, hay que pero leer así. claro que sí. sí, debía bajar, pero por eso te digo, no eche combustible esperando que lo redujeran y que lo redujeran significativamente, pero parece que el gobierno está tentando a que la población, ¿verdad? Bueno, Hay alguien que está apostando y que sigue apostando a la paciencia del pueblo dominicano. mira, se ha hablado mucho del caso Matos Berrido. Mi generación no conocía la información, no manejaba los datos sobre ese caso. Cuando uno escuchó sobre esto, uno hasta se sorprendió porque es un caso que estaba dormido. Es un caso que estaba dormido y del cual uno no conocía los detalles a profundidad. No sabía uno que había un asesinato detrás. Y cuando uno escucha, ¿No te sabías la historia de Matos? no, y mucha gente de mi generación No la conoce. no la conoce. Ujú. Cuando ha destapado todo esto, mira lo que... Fue en el 82. ¿Qué edad tú tenías en el 82? 76 yo nací. Ah, no. Tú lo que tenías era 8 años. Yo estaba chiquita. 76. Pero- Pero que tener 6 años entonces. Pero Sí, yo una estaba chiquita. aclaración, Y Adelaida. no vivía aquí, vivía en Puerto Plata. O sea, Una aclaración a esta generación. Ojo, ni siquiera la generación más vieja se enteró, porque eso fue manejado. Porque lo manejaron demasiado bajo yo perfil. siempre conocí ese caso. Sí, pero se Óyeme. fue manejado con mucho bajo perfil. Claro, yo lo conocí porque en algún momento uno se encuentra con la historia del asunto. Y además, en algún momento también se hace alusión, aunque no se haga una campaña, como ahora. pero eso fue muy bajo perfil realmente. Sí, bajo perfil. Y eso se manejó en un tribunal de San Pedro de Macorís como si hubiera sido un accidente. Exactamente. ¿Usted sabía eso? Metieron unas versiones que no... Sí, como si hubiera sido un accidente en Pero un y- tribunal de San Pedro de Macorís. Sí, pero la idea, mira, el caso es, voy a contar la parte técnica, que no sé si Adelaida. Ocurre esto, ella era la madre de una muchacha peruana, muy bella, de muy Era buena, peruana, vino para acá, se había de divorciado. muy buena familia. 3 hijos de un primer Sí, matrimonio. y 2 con él. Tuvo 2 con él. Entonces, el caso viene por unos celos. Él ese día lo encontró con la otra persona. Él le disparó al vehículo y porque lo encontró con la otra persona que ya realmente ella tenía una relación con él. Pero Ella tenía 1 año dejada de él. sí. Entonces, Separada. exacto. Ya ella tenía una Y relación. ningún abogado quería divorciarla. Porque tampoco era tan fácil por la influencia que tenía. Oye, ¿cómo era? Era Matos Berrido y apareció ese abogado y ella luego estaba comenzando a salir con esa persona. Él llega, dicen que le disparó a los neumáticos y luego le disparó a la mujer, a la muchacha. Él duró un año preso. Lo peor que hay, por eso. lo peor que hay, lo más peligroso que hay, es un hombre celoso. Él permaneció en la cárcel un Porque- año porque preso. fue un asunto de celos. Y fue para que la gente sepa durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco.
sea, Sí, en que el sentido- realmente con eso todos los gobiernos lo han protegido. Tengo entendido, si no recuerdo mal lo que leí, que fue en los alrededores del Hotel El Embajador. Correcto. Sí, Pero exacto. hay que recordar también que conforme el Código de Procedimiento Criminal y el Código Penal, el Código de Procedimiento Criminal de la época, y aplicando el Código Penal, recuérdate que matar a una mujer bajo esas circunstancias de celo era una excusa legítima Sí. en el código, porque la persona se obnubilaba, se cegaba, perdía la razón. Bueno, Y pero con tú todo eso... tú sabes que en la Santa Inquisición, que es uno de los capítulos negros del cristianismo, digo, y del cristianismo, sí, de la Iglesia Católica, uno de los capítulos negros que nunca quieren sacar a relucir y que quieren dejarlo en el olvido histórico. Pero, por ejemplo, cuando usted va a Colombia y se va a Cartagena de Indias, usted ve, en Colombia hay un lugar donde operó la Santa Inquisición, donde yo fui, donde ahí estaba la guillotina, la que usaban. La ciudad intramuro de Sí, Cartagena de sí, Indias. de Cartagena de Sí, Indias. sí. Ahí La está ciudad ahí colonial. todavía está la guillotina que se utilizaba y están todos los nombres de los fray que fueron que dirigieron eso ahí. Y quiere que le diga algo, también está una ventanita que todavía se mantiene para que las personas que iban a caballo fueran y denunciaran a las mujeres que eran brujas y a las mujeres que pegaban cuernos. Ujú. Y a las dos las metían en la hoguera. Entonces, eso viene desde la Santa Inquisición también. Y en los códigos, siempre es ciertamente, de una manera indirecta, de alguna manera se justificaba la muerte de una mujer. Porque también que tuviera a esa con ¿Quiénes las elaboraban las infidelidades. leyes? los hombres. Y en ese caso, lo ¿Cuánto que trabajo hemos pasado las mujeres a través de la Realmente- historia, Dios mío? Resumen para que ¿Cuántos trabajos hemos pasado las... Bueno, es terrible. mira, escuché anoche a María Cela, que es cercana a la familia de la muchacha. El video está en YouTube. Y yo me quedaba en shock con todas las cosas que estaba contando. De cómo cuando ella se casa con ese señor, tenía una hija mayor de 21 años. Con Mato La Benito. hija, no, de su primer Porque matrimonio. lo que yo no supe es, ellos tuvieron hijos. Claro, Sí, dos. Tuvieron dos. dos hijos. Dos. Porque Entonces, son los más graves muchachos, del problema. Dos niñas. Lo que yo nunca me he podido analizar, y escúchame, Adelaida, pero esto sí es importante, y no quiero referirme ni ventilarme, pero siempre me ha llamado la atención que cuál habrá sido la actitud de esos muchachos frente al padre. Destructivo. Y mira, una de las cosas que le explica la misma María Cela, y que es viejo para los que conocemos a Matos Berrido, él fue que crió las niñas. La de la mujer. Sí. Sí, después Sí, que le quitó la vida, se quedó con las niñas. Sí, él fue que... Eso es un caso, mira, muy Sí, pero fuerte. te voy a decir algo. Eso es una cosa. Mira, yo no quiero ni hablar de eso porque yo me imagino que él tampoco ha tenido paz. Y yo que lo he tratado, él realmente le está arrepentido. Y mira, Adelaide, que me perdone, los celos embrutecen a la gente. Hay que tener cuidado, porque No, si en un fuera- momento de celos... Mire, quiere que le diga algo. No, usted se tú queda no corto. razona. Usted se queda corto, porque embrutecer no sería nada. Es un No, problema, pero eso... es un problema del conocimiento. Es que levanta las pasiones más bajas del. Óyeme, yo. Más despiadadas. Más despiadadas, señores. Yo siempre recuerdo un caso que se dio ahí Y en cuando Gascue. en las culturas prevalece Mire, mucho el machismo, la mire, situación es peor. hace- ¿Por qué tú crees que tú eres dueño de esa mujer, de su Mire, parte mire, íntima? mire, ¿Tú eres mire, dueño de eso? Mire, hace menos de 6 o 7 años, ahí en Gascue, en la calle Las Carreras, casi esquina Enrique. Yo estaba cerca, lo único que yo no vi fue el asunto, pero hasta los disparos se escucharon. Un médico, un señor mayor, tenía una relación con una joven de 20, 22. qué sé Yo cubrí ese caso. Ah, ¿tú cubriste? Sí, yo era reportera en Pues CDN. pero mira, qué bueno que tú sabes. Yo lo cubrí, yo fui. Oye, ese Ay, señor Dios, siguió a esa terrible. muchacha hasta ese punto en el que yo estoy diciendo. Pran la mató porque la estaba celando. Y él mismo se mató ahí mismo. Sí, se quitó la Y vida. se ahí quitó la también. vida también. Un señor mayor. O sea, y un médico, un individuo que no es cualquier. Bruto. Incluso hasta le prohibía, porque escuchamos las versiones de los vecinos que estaban por ahí, Sí. que eran unas actitudes posesivas terribles Sí, con ella, hasta le sí. impedía vestirse Porque de la- manera porque provocativa. La misma y todo diferencia de edad también lleva. Eso influye mucho. Eso influye para que un individuo se sienta inseguro frente a una muchacha que tiene 22 años, que puede buscarse un hombre como le dé la gana, con la juventud que tiene. Entonces, hay una tendencia de que esos señores mayores, cuando tienen una relación con una jovencita, tienen una tendencia a ser muy posesivos.
Y eso ocurrió con él y él la mató y se mató él. Un médico, me dicen que es muy inteligente. Y eso no es un problema de conocimiento, es una pasión terrible que despierta esa situación. Mira, ya para cerrar, la hija de la difunta, de la señora asesinada, tiene ya unos 36 años, no, más de ahí, no sé. Esa debe estar cerca de los 50 Cerca ya. de los 50 ¿La años. madre del muchacho? Ella iba a la hablar, hija. ella iba a La hablar. ¿A la hija de ella? ¿De qué edad tenía la mujer cuando fue asesinada? No sé. No Debió recuerdo, estar alrededor no de recuerdo. 30 años. Alrededor de 40 años. 40 años. Sí. Entre 38 y 40 años. Ujú. Haciendo un Pero la cálculo. cuestión es que la hija iba a hablar Ella era peruana. ante las Es cámaras, peruana. sí. Era peruana. Era peruana. Era peruana. La hija iba a hablar ante las cámaras, pero las niñas, las hijas de él, le pidieron que no lo hiciera. Las hijas de Mato Berrido, María Cela lo ¿Quién reveló. era que iba a hablar ante las cámaras? La hija mayor de ella, La mayor. la que De la presenció fallecida. De la todos los fallecida. abusos físicos y todo eso. Sí, la hija mayor de la que le dijo, mami, ten cuidado. El día que le dio una golpiza terrible, él, a ella, a la madre de la muchacha, y ella se metió y él golpeó también a la muchacha, Porque según cuenta porque María de lo Cela. porque a este hombre también la sociedad lo ha tratado con mano de seda. Ujú. Incluso aquí los casos de todo el mundo lo ventilan. Y dicen que fue lo que pasó al pobre diablo, que se ve en un acto de violencia intrafamiliar. Aquí los medios de comunicación, que son cómplices de mucha vaina, hay que decirlo de esa manera. Oye, le ventilan todo hasta lo último. Para este señor, aquí nadie dice las cosas como deben ser con relación. Pero ya, mira cómo ha salido a la pero luz ahora, todo. ¿y cuántos años tiene eso? La sociedad. 36. Pero esa vaina tiene más años que el carajo. Pero Tú no es ves que tú tenías 6 yo años no y tú no lo conocía conoces. la información. Pero entonces, ¿por qué no lo conoce? Es un tema de Luzón también las épocas. Las épocas, sí, pero distintas, la donde la época, mujer era pero- terriblemente pero no solo y la- seguimos todavía pero los- siendo pero maltratadas los y medios son abusadas. parte de esa época. Y tú quieres que te diga algo, los medios son los que escriben la historia a diario, todos los días. La historia la escriben los medios de comunicación todos los días, porque ¿dónde que van los historiadores? Y todos los investigadores para hacer un libro de historia, es a los medios que van. O sea, son parte de la fuente que utilizan. Por eso los medios son los que escriben la historia. Entonces, yo lo que te digo es que aquí nadie ha dicho qué fue lo que motivó la vaina. Nadie se ha referido a eso directamente. ¿Por qué fue que la mató? María Cela lo comentó ¿Por en qué? su programa. ¿Por qué fue que la mató? Escuché el video Celos, anoche. Luzón, Sí. que ella estaba con otra persona, de por Dios. Pero la gente no lo dice. La gente Sí, habla eso del sí, tema, eso pero no lo sí, dice. fue por celos. Incluso en el momento dicen que fue que lo encontró, lo que se ventiló, que le había sido infiel y eso, por infidelidad. Bueno, No infidelidad, ella tenía un año que se dejó de él. Eso fue lo que se dijo en el momento. Mira, sí, pero hay que tener mucho cuidado con esto. hay que tener- Porque sí, hay que ser cuidadoso independiente, porque ahí están los hijos. mira, Hay que tener cuidado con señores, ¿y cómo cuidar y proteger a este hombre que si es como dice, y su hija está ahí? A su hija es a quien ella le duele. Ella era una extranjera en este país. Vivía con ese señor. Sabrá Dios las cosas que le hizo en el infierno en el que esa mujer vivía. Y los hijos que vivieron. Los hijos que presenciaban, como dicen, porque ese parece las que golpizas, parece que ha los sido- abusos Ha sido un troglodita. y el toda su vida. poder y la influencia que ese señor siempre ha tenido, eso cuenta y pesa mucho en un ¿Por qué país tú como crees que ese crimen República se quedó? ¿Y por qué tú Dominicana? crees que el crimen se quedó impune? Por eso mismo, por eso mismo. Porque dicen que fue en el gobierno de Blanco, pero ese hombre tuvo poder en todos los gobiernos. Tiene. Lo tiene, lo ha tenido, hasta en el ¿Usted PLD. sabe lo que es eso? Que cuando Pero en el ella- gobierno del PLD fue que se puso $500,000 de pensión ese abusador. Cuenta María Cela que la hija le dijo, cuéntalo tal cual te lo estoy Oye, diciendo. en porque este no gobierno quiero del entrar". PLD de Juan Bosch se permitió que ese abusador se pusiera una pensión de $500,000 de pesos Oye, en esa el vaina. BNB, en el Banco Nacional de la Vivienda. En nuestro gobierno se permite esa vagabundería. El problema no es la pensión de una gente que ha trabajado. Eso es un abuso. Pero espérese, En Luzón. este país pobre, hermano. Si él no, trabaja, no. lo malo es que al chofer, a él le dan tanto y a un chofer le dan No, tan mejor, poco. Fiero, pero Fiero. una gente que ha trabajado, que tenga una pensión. Mire, Eso es un déjese de abuso, estar justificando Fiero. esa barbaridad. No, que el problema no es el que le dan mucho, es que a uno le dan mucho y a otro tan chin. Bueno, Porque pero usted ahí- ha trabajado toda la vida, usted quiere decir que un eso es plan de- un verdad, plan de pero que pensión. ahí es que está el No problema. importa cómo se llame, Matos Berrido, Luzón, Pero es mucho, Adelaida. pero es mucho por eso.
Porque Hombre. a los pobres diablos le dan 5,000 pesos que van Eso allí es a buscar verdad, hacienda. Pero una gente que ha trabajado O sea, toda la vida, eso no es nada. Oye, de Hay 500 gente que mil. trabaja toda la vida y tiene una pensión de Es, de es el 3,000 desequilibrio. pesos. Oye, El desequilibrio no es que le dan mucho a uno y es a uno mucho a otro chingo. Oye, que hay varios ceros de diferencia en la cifra. Pero lo que hay que luchar 5 para que mil y también medio millón. al de ¿Cuántos abajo ceros? se le proteja al A usón 5 mil, también. ¿cuántos ceros le faltan para medio millón? Miren, Pero él ha trabajado toda la vida en el Estado, hermano mío. ¿Eh? Es que él trabajó toda la vida en el Estado. Sí, pero Y el Estado tiene que garantizarle una pensión a lo- él y al chofer y a todo el y los mundo. pobres diablos que van a Hacienda a buscar los 5 mil Eso es lo que le estoy diciendo, que eso está mal. Ah. Es el desequilibrio, no El de- que a él se lo den. el Expliquen la historia como es. El desequilibrio, pues entonces no lo pueden hacer con él. Bueno, Porque ¿por quién es él? Él no es un ser humano igual que los otros. es que él trabajó toda la Y vida. los otros también hombre. trabajaron toda la vida. Estamos en un círculo y él vicioso. requiere un plan de retiro digno. ay, hombre. Oye. Y los demás trabajadores no. También. Ay, hombre. Es que 500 millones. Critiquen el desequilibrio, no, lo digan que pasa le es den que una pensión a usted fulano. fiero todas las vainas malas, usted la quiere justificar. No, de de verdad que no. Toda la vaina mala es usted la quiere cuestión de justificar. enfoque. No es que al del Banco Central le den tanto de pensiones. Es que al chofer le den tan ching al tanto y al Usted tanto. sabe bien. Él merece eso. Usted sabe, sí, pero lo que queremos es una igualdad en este país. Y Bueno, que no haya yo injusticia. estoy de acuerdo con eso. Y todo estos bendito gobierno, por más progresistas que se le presentan ante la población, siempre hacen la misma vaina, todos iguales. Privilegios irritantes. Y lo permiten. Y siguen permitiéndoselo. Y los pobres diablos nada más lo usan para que voten por ellos. Dime, ¿a dónde va a llegar un país en esas condiciones? Pero pendejos son los que se dejan joder. Adelante, Adelaida. Vamos. Bueno, ya ve, ¿verdad? Si las pasiones me dejan terminar. Señores, ese caso hay que adentrarse en él. Y le decía yo a una compañera, es que no hay entonces una forma de, como uno ve en países desarrollados, que se reabren casos. Esa muchacha, la hija cuenta que tuvo que retirar querellas y apelaciones y todo eso, porque a su mamá intentaron matarla varias veces. Ella dice que él mandó a asesinarla varias veces. Tenía una tienda. Como le hicieron a la llavería de Santiago. Exacto, tenía una tienda y un tipo una vez se le apareció en un motor y la iba a matar y ella salió corriendo. Y cuando decide salir por fin, porque tenía un pretendiente, ella estaba separada desde hacía un año del señor Matos Berrido, cuenta la hija mayor de ella que vive en Perú, se tuvo que ir para Perú y su papá en ese momento le exigió, le pidió que abandonara el caso porque su vida y la de su hijo, tenía un hijo ya, corrían peligro. Es una historia esa era la dramática. esa era la hija de la madre que no era de él. Exacto, la del Sí. primer matrimonio. La más vieja. O sea, son unas situaciones terribles, un drama, en una época en donde la mujer, señores, si nosotras ahora tenemos una situación Mira, terrible en mira, términos tú de ves. abusos, de feminicidios, en esa época era todavía mucho peor, mucho peor. Así que lo que tenemos que hacer Entonces- es seguir trabajando, seguir luchando para que esas cosas cambien y no se diga, no, fue por una infidelidad que la mató. A nadie se le debe matar porque decida dejar de estar con alguien, como fue el caso de la peruana. Adéntrese un poco en la historia porque yo me he quedado en shock con esa historia pero ese realmente. caso no es fácil. Es un caso terrible. Yo visualizo a esa mujer en la situación en la que estaba viviendo en un país extranjero con un contexto social que si todavía es machista, imagínese usted en aquella época la terrible situación que vivió hasta que ese señor terminó quitándole la vida. Dicen que ella por fin había decidido salir con un señor que la pretendía ahí en el parqueo del Hotel Embajador. Dicen que la golpeó, que había uno acompañándolo a él y que fríamente también apoyó todo eso y que después de golpearla ella se arrodilla y le dice, no, por mis hijos, por nuestros hijos, no me quite la vida, pero él le disparó cuando estaba en el suelo en la nuca. Es lo que cuenta María Cela, que la hija le dijo, cuéntalo tal cual te lo estoy diciendo, no puedo salir en televisión porque mis hermanas no quieren. ¿Eso Coño, fue ¿cómo? cuándo, esa Qué entrevista? cobarde. ¿Cuándo fue esa entrevista? La vi anoche, está en YouTube colgada. Ah, bueno, yo te parece la que voy a fue hace un pasar. tiempo, sí. Por Sí, favor, no, por hace favor. poquito. No, eso fue Eso antes de ayer. Eso es fresco. Pero fue Claro, ahora. Sí. es el debate. Es dentro El del debate debate. Usted está defendiendo algo que usted no sabe.
Pero me está peleando conmigo, algo que usted no sabe, Luzón. ¿Cómo que yo no Usted sé? me disculpa. ¿Cómo que yo no sé? Porque María Cela es el origen del debate. Entonces, si había una injusticia en ese caso, El origen del debate no es solo María Cela. En Ese un- le está echando Ahí vaina fue de que no se sabe. originó. No, Ahí- ese no es el lindo, origen lindo. del debate. El origen del debate es la Liga de Béisbol Profesional. De ese de vaina. Usted es el que no sabe. Lléveme, Félix.